Maya, por el amor de Dios, no toques nada. El susurro, apenas audible en el silencio resonante y resonante, fue el primer sonido que rompió el silencio estéril del ático. Sarah Washington pronunció las palabras sin girarse, con la espalda tensa como una cuerda. Cada uno de sus movimientos era mesurado, casi silencioso. Limpió la superficie de cristal de la mesa, que parecía interminable, como un lago helado. No había ni una sola mota de polvo, pero la limpió una y otra vez porque la inactividad en ese lugar le parecía un crimen. Su hija, Maya, de 16 años, se quedó paralizada en la puerta de la sala. Había venido directamente de la escuela para ayudar a su madre a terminar temprano. Vestía vaqueros casuales, una vieja sudadera universitaria y una mochila destartalada colgada de la espalda, con un aspecto fuera de lugar y ajeno a aquel mundo de cromo, cristal y frío mármol blanco. «No lo voy a tocar, mamá», respondió Maya en voz baja. Su voz, a diferencia de la de su madre, era serena y tranquila. Dio unos pasos hacia adelante y sus zapatillas chirriaron levemente sobre el suelo pulido. El sonido parecía ensordecedor. Sara se estremeció y miró asustada a su hija. Sus ojos estaban llenos de la eterna ansiedad de hacer algo mal, de hacer un ruido innecesario, de ser vista. Allí, en lo alto de un rascacielos de Manhattan, en un apartamento donde la ciudad parecía un juguete, su principal objetivo era permanecer invisible, un fantasma que limpiaba y desaparecía. «Por favor, querida, ten cuidado», susurró Sara de nuevo, volviendo a su monótono trabajo. Al señor Al-Jamil no le gustan los desconocidos, no le gustan las sorpresas. Maya asintió en silencio. Echó un vistazo al enorme espacio. Las paredes eran casi todas de cristal y tras ellas se extendía la ciudad de Nueva York, majestuosa e indiferente. No había nada superfluo en el interior, ni una sola fotografía, ni un solo libro en las estanterías, ni un solo objeto que hablara de vida, de calidez, de una persona. Solo muebles estrictos y caros de formas geométricas regulares. Algunas pinturas de arte moderno que parecían manchas de colores y un orden ideal que te incomodaba. Este lugar no era un hogar, sino un escaparate. Prueba de éxito, frío y desalmado. «Voy a dejar mi mochila en el suelo», dijo Maya, bajando con cuidado su carga al suelo cerca de la pared, lejos del pasillo. Sara observaba su acción con la mirada tensa, como si esperara que la vieja mochila atravesase el preciado mármol. Una vez satisfecha de que todo estuviera en orden, respiró aliviada. «Gracias, querida. Puedes ayudarme con las ventanas de la oficina. Solo usa el paño de microfibra, el del cubo azul. Y no uses el del cubo rojo. Azul para el vidrio, rojo para la madera. Lo recuerdo, mamá». Maya entró en la oficina, que era aún más formal e impersonal que la sala. Había un enorme escritorio de madera negra, una silla de cuero que parecía un trono y una pared de biombos. Tomó un cubo y un trapo y se puso a trabajar. Sus movimientos eran tan precisos como los de su madre, pero no había miedo en ellos, solo había concentración. Trabajaba en silencio, con la mirada fija recorriendo los objetos, analizándolos. Había una pila de documentos perfectamente ordenados en alemán. Había un teléfono de conferencia con botones etiquetados con jeroglíficos. Había una agenda abierta con entradas en árabe. Su mirada no era simplemente curiosa, era tenaz, estudiando, como si no solo estuviera mirando, sino leyendo y memorizando. Sara lo siguió para limpiar el polvo de la mesa, moviéndose alrededor de ella con reverente asombro, apenas tocando la superficie. «Está de mal humor hoy», susurró, como si el dueño mismo pudiera oírlos a través de las gruesas paredes. «Lo oí gritar por teléfono esta mañana, algo sobre un trato que salió mal en Shanghái». «Todo el mundo grita a veces», dijo Maya, encogiéndose de hombros, sin levantar la vista de la ventana que estaba lavando. «Onzo, no es propio de él», Sara negó con la cabeza. «Su grito es diferente, frío,
como si no estuviera enojado, sino juzgando. Me temo que volverá pronto. Intentemos terminar esto y marcharnos antes de que lo haga. Maya miró el reflejo de su madre en el cristal. Una mujer cansada y encorvada, con una sombra permanente de preocupación en el rostro. Trabajaba en 2 empleos para pagar su pequeño apartamento en el Bronx y ahorrar para el futuro de su hija. Soñaba con que Maya rompiera ese círculo vicioso, estudiara y nunca supiera lo que era tener miedo del jefe que te pagaba. «Ya casi terminamos», dijo Maya en voz baja. «Te ayudaré con la cocina, nada más. Puedes descansar por la noche». «¿A descansar?», Sara sonrió con amargura. «Todavía tengo que ir de compras y preparar la cena, y revisar tu tarea. Me va bien con mis clases». Sara miró a su hija con ternura. Sabía que era cierto. Maya era su orgullo, la mejor estudiante de su clase, ganadora de las Olimpiadas. Los profesores decían que tenía un futuro brillante. Pero a veces, Sara sentía que había un muro infranqueable entre ellas y ese futuro, construido de pobreza y prejuicios. Una vez terminada la oficina, pasaron a la cocina, otra habitación estéril, donde parecía que nunca se había preparado comida. Las superficies de acero brillaban con tanta intensidad que uno podía mirarse en ellas como en un espejo. Maya empezó a limpiar los frentes de los gabinetes y Sara a fregar el fregadero. Trabajaron un rato en silencio, interrumpido solo por el chapoteo del agua. «¿Sabes? Hoy recibí los resultados de mi examen de física», dijo Maya de repente, rompiendo el silencio. «Sigamos con la historia. Cuéntanos de dónde eres y no olvides suscribirte y darle a me gusta». «¿Y cómo estuvo?», preguntó Sara conteniendo la respiración, dejando de fregar el grifo. «Una puntuación perfecta. El señor Henderson dijo que tenía capacidad para resolver problemas a nivel universitario. Me aconsejó que solicitara plaza en el MIT». El rostro de Sara reflejó toda una tormenta de emociones, orgullo, alegría y luego una sombra familiar de ansiedad. «Pero cariño, es carísimo. Nunca podremos...» «Hay becas, mamá, becas para estudiantes talentosos. Puedo intentarlo. Si lo intento, puedo lograrlo». Sara se secó las manos en el delantal y se acercó a su hija. Le tocó la mejilla, con la palma áspera por los productos de limpieza. «Eres la chica más inteligente que conozco. Claro que puedes. Te mereces lo mejor, no la vida que tengo». Maya cubrió su mano con la suya. «Tu vida vale la pena. Trabajas más duro que nadie que conozco». «Solo soy una señora de la limpieza, Maya, una persona invisible». En ese momento, Maya quiso objetar, decir algo importante y correcto, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Solo apretó con más fuerza la mano de su madre. Terminó de limpiar el último armario y volvió a la sala a buscar su mochila. Aún tenía tarea que hacer. Se sentó en el suelo contra la pared, intentando ocupar el mínimo espacio posible, y sacó un libro grueso. En la portada decía, «Introducción a la mecánica cuántica». Sara, cuando terminó en la cocina, la vio y se preocupó nuevamente. «Maya, no estoy aquí. ¿Y si entra?» «Solo estaré aquí 5 minutos. Leeré solo un párrafo. Tenemos un examen mañana». Abrió el libro y su rostro cambió al instante. Desapareció la expresión de serena compostura, reemplazada por una concentración profunda, casi depredadora. Su mirada recorrió rápidamente las líneas, absorbiendo fórmulas y conceptos complejos. Ya no era solo la hija de una señora de la limpieza en un ático ajeno, estaba en otro mundo, un mundo donde no había pobreza ni miedo, solo las leyes del universo, elegantes e indiscutibles. Sara la miró con la respiración contenida. Esta chica era su esperanza, su propósito, su futuro. Por ella, estaba dispuesta a soportar la humillación, trabajar hasta el agotamiento y ser invisible. El silencio se rompió con un timbre agudo y melódico. Era un ascensor privado que llegaba directamente al ático. Sara se quedó paralizada como un ciervo asustado. Su rostro palideció. «Está aquí», susurró con auténtico horror en su voz. «Rápido, Maya, recoge tus cosas. Tenemos que salir por la salida de servicio».
Maya cerró el libro lentamente. Su mirada era serena, pero una luz fría ya brillaba en sus profundidades. Se puso de pie, se echó la mochila al hombro y miró hacia el ascensor donde la tormenta estaba a punto de estallar. Antes de que Sara pudiera terminar de hablar, las puertas de acero del ascensor se abrieron silenciosamente. Maya retrocedió instintivamente, protegiendo instintivamente a su madre. Un hombre alto, impecablemente vestido, estaba en la puerta. Su traje a medida le sentaba como un guante y el caro reloj que llevaba en la muñeca brillaba débilmente a la luz de las lámparas. Era Khalid al-Jamil, pero no fue su riqueza ni su imponente presencia lo que llamó la atención. Su rostro estaba contraído en una mueca de ira fría y contenida. Se llevó el teléfono al oído y habló en inglés, pronunciando cada palabra como un martillazo. No, me dan igual sus excusas. Su voz era baja y cortante, como metal raspado. Si no pueden cumplir los términos para el viernes, no hay trato. Rescindan el contrato. Dije que lo rescindan ya. No me importa la sanción. Gastaré ese dinero solo para ver cómo su patética empresa se hunde. Presionó el botón de colgar con tanta fuerza como si quisiera aplastar el teléfono y salió del ascensor a la sala. Su mirada, pesada y furiosa, recorrió la habitación sin reparar ni en Sara ni en Maya. Para él, eran parte de la decoración, nada más que muebles. Dio otro paso y de repente tropezó, perdiendo el equilibrio momentáneamente. Su bota de charol se enganchó en la correa de la mochila de Maya, que había dejado contra la pared. Por un instante, la enorme sala de estar quedó en silencio. Khalid se incorporó. Lentamente, como un depredador acechando a su presa, bajó la mirada. Vio una mochila modesta y algo desgastada. Entonces, su mirada se elevó y se fijó en Sara. Toda la ira que había dirigido contra el interlocutor invisible del teléfono encontró ahora un nuevo blanco indefenso. ¿Qué es esto?, dijo con una furia gélida en sus palabras. Sara se estremeció como si la hubieran golpeado. Corrió hacia adelante con las manos temblorosas. «Perdóneme, señor Al-Jamil. Perdóneme, por favor. Es mi culpa. Lo limpiaré ahora mismo. Estas son cosas de mi hija». Agarró la mochila, abrazándola contra sí como si intentara protegerla. «¿Tu hija?», preguntó Khalid con una mueca de desprecio en los labios. «¿Así que traes a tu prole aquí? Te pago para que limpies mi casa, no para que organices reuniones familiares. Esto es propiedad privada, no un parque público». Su voz se hizo más fuerte, resonando en las paredes de cristal y el suelo de mármol. Sara se encogió bajo la fuerza y su rostro palideció como una sábana. «No, ¿qué está diciendo, señor? Ella solo vino a ayudarme después de la escuela, solo por 1 hora. Ya nos vamos. No queríamos molestarlo. Lo siento». Su parloteo fue interrumpido por la voz tranquila pero clara de Maya. «Esta es mi mochila. La dejé aquí. Es culpa mía, no de mi madre». Khalid giró la cabeza lentamente y por primera vez miró realmente a Maya. La examinó de pies a cabeza. Vaqueros baratos, una camiseta sencilla, zapatillas viejas. Su mirada era como un bisturí, diseccionando su pobreza, sus orígenes sencillos. A sus ojos, ella era una don nadie, un vacío, un malentendido en su mundo estéril. «¿Quién eres tú para tener voz aquí?», siseó. «No te invitaron. Tu lugar no está aquí, tu lugar está en la calle, con el resto de los de tu especie». «Mi lugar es donde está mi madre», respondió Maya con la misma calma, aunque por dentro hervía de resentimiento por la humillación de Sara. Sintió a su madre temblar y eso le dio fuerzas, y no hizo nada malo. Khalid se rió. Fue una risa breve y ahogada, sin ningún humor. «¿No hizo nada malo? Ni siquiera puede asegurarse de que no haya basura tirada bajo los pies del dueño. Ni siquiera puede hacer el trabajo más sencillo por el que le pagan. Y ahora ni siquiera puede criar a su propia hija, enseñarle respeto básico y a comprender su lugar». Se volvió hacia Sara, que parecía que estaba a punto de desmayarse. «Dile que se calle, que se vaya de aquí contigo.
No quiero a ninguno de los dos en mi casa. Estás despedido. La palabra despedida sonaba como una sentencia de muerte. Para Sara era el fin de todo. Este trabajo, por humillante que fuera, los mantenía a flote, pagaba su mísero alquiler y les compraba comida. Se le saltaron las lágrimas. No, por favor, señor Al-Jamil, no, suplicó, extendiéndole las manos. Se lo ruego, no tengo nada más. Haré todo lo posible, trabajaré mejor, pero no me despida. Es demasiado tarde, espetó. Estoy harto de tu incompetencia. Pero Maya no estaba dispuesta a rendirse. Dio un paso adelante, poniéndose entre su madre sollozante y ese hombre despiadado. No puedes despedirla, dijo con firmeza. Es la mejor empleada que has tenido. Esta casa está reluciente gracias a ella. No la despides por su trabajo. Solo estás descargando tu ira con ella porque tuviste un mal día. Es injusto y cruel. Se hizo el silencio. Khalid estaba atónito ante tal descaro. Nadie se había atrevido jamás a hablarle en ese tono. Su rostro se puso morado de rabia. ¿Cómo te atreves, insignificante niña, a enseñarme justicia?, sisió, acercándose a ella. Le sacaba una cabeza y su sombra la cubría por completo. No sabes nada de justicia. Vives de limosnas en un mundo construido por gente como yo. Tú y tu madre sois meros sirvientes, polvo bajo mis pies. Y te atreves a decir lo que puedo y no puedo hacer. Te digo lo que veo, dijo Maya, mirándolo fijamente a los ojos. Su propio miedo se ahogó en ira hacia su madre. Veo a un hombre débil que humilla a quienes no pueden responderle para sentirse fuerte. ¿Débil?, rugió. Construí un imperio. Soy dueño de la mitad de los edificios de esta calle. ¿Y qué tienes? Una mochila hecha jirones y una madre fracasada. Eres un cero a la izquierda, un desperdicio de espacio. No vales nada en este mundo y nunca tendrás nada. Naciste para servir y morirás en la misma inmundicia de la que viniste. Así son las cosas. Lo dijo con tanta convicción, con un desprecio tan gélido, que parecía que las palabras les helaban la sangre en las venas. Quería aplastarlos, destruirlos moralmente, pisotear hasta el último vestigio de autoestima. Sara ya no lloraba, solo sacudía la cabeza en silencio, mirando al suelo. Su mundo se había derrumbado. Pero Maya lo miró fijamente, sin pestañear. Buscaba las palabras, no para insultarlo, sino para demostrarle que estaba equivocado, para demostrarle que el valor de una persona no se mide por el tamaño de su cuenta bancaria ni por su dirección. Tenía que lograr que la viera como algo más que la hija de una señora de la limpieza, sino como una persona. Y entonces, en un intento desesperado por romper el muro de su arrogancia, pronunció la frase que lo cambió todo. La pronunció en voz baja, pero cada palabra resonó con una fuerza increíble en el silencio sepulcral del ático. Te equivocas. El valor de una persona no reside en lo que tiene, sino en lo que puede hacer. Por ejemplo, yo hablo 7 idiomas. Por un instante, Khalid se quedó paralizado. La miró con expresión de desconcierto. Parecía estar intentando procesar lo que había oído. Y entonces su rostro se contrajo. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Entrecerró los ojos y un sonido brotó de su pecho. Al principio fue un suave silbido. Luego se convirtió en una carcajada. Y luego en una carcajada ensordecedora y retumbante. Se rió como nunca en su vida, echó la cabeza hacia atrás y su cuerpo se estremeció de risa. No era una risa alegre, era una risa cruel y despectiva, llena del desprecio más venenoso del que una persona es capaz. Se rió de su patético intento, en su opinión, de parecer importante. Se rió de sus absurdas mentiras. En 7 idiomas, gritó, ahogándose de risa y secándose una lágrima. Dios mío, esto es lo mejor que he oído en todo el año. ¿Lo oíste, Sara? Tu hija es una auténtica genio, una políglota de barrios marginales.
Volvió a mirar a Maya y ya no había ira en sus ojos, solo un desprecio ilimitado, como un océano. Chica, escúchame con atención, dijo bajando la voz hasta convertirla en un susurro gélido. Tus mentiras son tan patéticas como toda tu vida. ¿Qué 7 idiomas hablas? El idioma de la calle, en el que mendigan limosna, la jerga de tu gueto, el idioma de la envidia y el odio hacia quienes han logrado algo. Estos son tus idiomas. Dio un paso atrás, señalando su lujosa sala de estar. Mira a tu alrededor. Este es mi mundo. El mundo de las grandes oportunidades, el dinero y el poder. No hay lugar para gente como tú en este mundo. Eres basura genética, un error del sistema. Solo puedes soñar con una vida así, pero nunca la alcanzarás, porque no tienes origen, ni educación, ni inteligencia. Solo puedes mentir sobre talentos inexistentes para sentirte mejor un segundo. Se acercó a la barra, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Luego lo dejó sobre la barra con tal ruido que Sara volvió a estremecerse. «Fuera», dijo sin darse la vuelta. «Sal de mi casa y de mi vida. Vuelve a tu agujero, a tu Bronx o a donde sea que hayas venido. Cuéntense historias sobre los 7 idiomas. Quizás algún perdedor como tú te crea. Ahora vete. Quiero que te vayas en un minuto». Se giró hacia la ventana panorámica, demostrando que la conversación había terminado y que ya no existían para él. Sus crueles palabras flotaban en el aire, venenosas y pesadas, como una niebla plomiza. Para él, todo estaba decidido. Los había humillado, aplastado y desechado. Estaba seguro de que ahora, en silencio, recogerían sus miserables pertenencias y desaparecerían de su mundo para siempre, dejándolo en paz y en una limpieza estéril. No podía imaginarse que la tormenta apenas comenzaba. Sarah Washington, pálida como un papel, agarró la mano de su hija. Le temblaban los dedos. Tiró de Maya hacia la salida, susurrando con voz entrecortada. «Vamos, cariño, por favor, vamos». No. Estaba dispuesta a soportar cualquier humillación, aunque solo fuera para alejar a su hija de aquel palacio helado, lejos de la ira de su dueña. Pero Maya no se movió. Permaneció inmóvil, como una roca en medio de un mar embravecido. La mano que su madre sostenía era tranquila y cálida. No la miró. Su mirada estaba fija en la espalda ancha y tensa de Khalid al-Jamil, quien estaba junto a la ventana. El silencio en la habitación se volvió denso, casi tangible. Parecía que incluso el silencioso sistema de ventilación se había detenido. Khalid esperaba oír los pasos apresurados de los sirvientes humillados, el portazo y la calma tan ansiada. En cambio, oyó una voz. La voz era tranquila, pero clara y melódica, y hablaba en un idioma que menos esperabas oír de esta chica, aquí en el corazón de Manhattan. «Perdón por molestarle, señor Al-Jamil». Khalid se quedó paralizado. No se giró, pero sus hombros se tensaron. No era inglés, era árabe. No el dialecto callejero de El Cairo o Beirut, sino el impecable y clásico idioma del Corán, el idioma de poetas y eruditos, el idioma de su infancia, aprendido de su padre, un hombre estricto y erudito. Maya continuó, cada palabra tan afilada como una espada de Damasco. El honor de mi madre no es algo que pueda burlarse impunemente. Tus palabras fueron injustas y crueles, pero no te pido disculpas. Solo te pido 15 minutos de tu tiempo. Ahora se giró lentamente. Su rostro era una máscara impenetrable, pero en el fondo de sus ojos oscuros había confusión, casi conmoción. Miró a Maya como si la viera por primera vez, no a la chica oprimida de los barrios bajos, sino a alguien completamente distinto. Su cerebro se negaba a conectar la imagen de esta chica de piel oscura con vaqueros desgastados con el acento aristocrático que percibía. «¿Qué clase de circo es este?», preguntó en inglés con la voz ronca. «¿Dónde aprendiste un par de frases? ¿En internet para impresionar?». Intentaba recuperar el control, reducirlo todo a un truco barato.
Su mundo, construido sobre jerarquías claras con gente como ella en la base, se tambaleaba. Necesitaba restablecer el orden rápidamente. Maya no cambió al inglés, respondió en el mismo árabe elevado y literario, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto de cortesía que, sin embargo, tenía un matiz de firmeza. El lenguaje no es solo un conjunto de frases memorizadas, Señor, es la clave del alma de un pueblo, de su sabiduría y de su historia. Quien solo repite las palabras de otros es como un loro en una jaula de oro. Hermoso pero vacío. Quien comprende su esencia ve el mundo en toda su diversidad. Ella usó un viejo proverbio árabe que Khalid no había escuchado en años. La frase lo dejó completamente de piedra. Era imposible. Este conocimiento no se podía obtener con un breve videotutorial. Tomó años, miles de horas de trabajo duro y, lo más asombroso, un profundo conocimiento de la cultura. Sarah Washington no entendía. Miró horrorizada a su hija y luego al millonario. Vio cómo su rostro cambiaba. La ira se había desvanecido, reemplazada por algo parecido al desconcierto. No sabía qué decía Maya, pero vio que sus palabras estaban obrando en el hombre como un hechizo. Khalid guardó silencio. Observó a Maya. Su calma lo enfurecía más que cualquier grito o llanto. No había miedo en ella, solo una fría e inquebrantable certeza de que tenía razón. La curiosidad, mezclada con la arrogancia, lo venció. Estaba absolutamente seguro de que se trataba de un elaborado engaño, y ansiaba exponerlo. Quería verla derrumbarse cuando su patético truco fracasara. 15 minutos, dijo por fin, cambiando al árabe. Su pronunciación, impecable de nacimiento, ahora parecía menos perfecta comparada con la pureza de su voz. Tendrás tus 15 minutos, pero si resulta ser mentira, si me haces perder un segundo de tiempo, me encargaré de que ni tú ni tu madre vuelvan a encontrar trabajo en esta ciudad, en ningún sitio, ni siquiera en la cocina más sucia. ¿Me entiendes? Maya asintió nuevamente, levemente. Entiendo sus condiciones, señor Al-Jamil, y las acepto, pero también tengo una condición. Si demuestro que mis palabras son ciertas, me escuchará hasta el final sin interrumpirme. Fue una desfachatez inaudita. Nadie le había impuesto condiciones en su propia casa. Sus asistentes y abogados temían respirar en su presencia sin permiso, y esta chica, esta señora de la limpieza, le exigió una promesa. Por un instante la ira volvió a brillar en sus ojos. Quería echarlos a ambos, poner fin a esta farsa. Pero algo lo detuvo. La imagen de la mentirosa, humillada y pisoteada era demasiado tentadora. No solo quería alejarla, quería destruirla, demostrarse a sí mismo que su mundo era inquebrantable y que ella era solo un molesto malentendido. De acuerdo, dijo apretando los dientes. Estoy de acuerdo. Ha llegado tu hora. Sorpréndeme, políglota del Bronx. Se sentó ostentosamente en uno de sus enormes sillones de cuero, cruzando los brazos. Su postura denotaba escepticismo e impaciencia. Se preparó para la función, confiado en su conclusión. Esperaba que ella sacara su teléfono y reprodujera alguna grabación memorizada o que empezara a balbucear frases incoherentes en un inglés mal hablado. Maya, sin decir palabra, se quitó la vieja mochila del hombro y la colocó sobre la mesa de centro de cristal. El movimiento fue suave y pausado. No tenía prisa, como si el tiempo corriera de su lado. Su madre se quedó paralizada en la puerta agarrando el picaporte, incapaz de irse o quedarse. Khalid observó cómo la chica abría la cremallera de su bolso. Había esperado cualquier cosa, un libro de texto, un manual de conversación, un diccionario, pero nunca imaginó que de esa mochila destartalada comenzaría la destrucción metódica de su mundo, construido sobre el dinero, el poder y el desprecio por gente como ella. La primera prueba estaba a punto de revelarse al mundo. Maya, con una calma imperturbable, sacó una tableta delgada de su mochila. La pantalla brilló con una luz tenue.
Khalid al-Jamil observó este movimiento con su arrogancia habitual, como si fuera un truco barato. Aún no se había dado cuenta de que los trucos terminaban allí. En el silencio que siguió, su voz sonó serena. Tu risa sería apropiada si mis conocimientos no valieran nada, pero ahora mismo te ha ahorrado mucho dinero. Khalid volvió lentamente la mirada hacia ella. Sus ojos, que hacía apenas unos minutos habían estado llenos de desprecio, ahora eran cautelosos, como un depredador que percibe una amenaza desconocida. Sus asistentes y abogados, de pie a cierta distancia, se quedaron paralizados, temerosos de perderse una palabra. La tensión en el aire era densa, casi palpable. ¿De qué hablas? La voz de Khalid sonaba ronca. Intentaba recuperar la autoridad, pero ya se le notaba un atisbo de ansiedad. Maya no respondió de inmediato. En cambio, dio unos pasos hacia el enorme escritorio de madera negra, sobre el cual reposaba una ordenada pila de documentos. Sus movimientos eran seguros, sin timidez alguna. Era como si estuviera en su salsa, no en la guarida de uno de los hombres más poderosos de Nueva York. ¿Puedo?, señaló los papeles con la barbilla. Khalid asintió en silencio, con la mandíbula apretada. Observó cómo los finos dedos de la chica se deslizaban con facilidad por la pila de documentos y extraían dos, uno en inglés y otro en alemán. Era el borrador de un nuevo contrato con su socio alemán clave, Bauer Technik, un acuerdo de cientos de millones de dólares que determinaría el futuro de todo un segmento de su corporación. Su departamento legal hizo un trabajo excelente, dijo Maya, colocando los dos documentos uno al lado del otro. Su voz era tan impasible como la de un locutor de noticias. Pero cometieron un error, uno pequeño, casi imperceptible, un error que podría haberle costado. Hizo una pausa, como si estuviera haciendo cálculos mentales. Según una estimación conservadora, entre 8 y 10 millones de dólares. Uno de los abogados, un hombre de pelo blanco con un traje impecable llamado Arthur Davis, jefe del departamento legal, dio un paso adelante. Su rostro tenía una expresión de dignidad ofendida. «Esto es absurdo», dijo con el acento británico, que a Khalid siempre le había gustado porque sonaba sólido y confiable. Este contrato fue revisado por los mejores especialistas. La traducción la realizó una agencia certificada con una reputación impecable. La chica simplemente no sabe de lo que habla. Khalid miró a Davis y luego a Maya. Quería creerle a su abogado. Quería que todo esto fuera un farol, el último intento desesperado de la chica por impresionar. Pero algo en su fría calma le hizo dudar. «Explícate», le ordenó a Maya, ignorando el ataque de su subordinado. Maya se volvió hacia Arthur Davis. No había hostilidad en su mirada, solo concentración profesional. «Señor Davis, sin duda es usted un abogado brillante, pero piensa en términos del derecho estadounidense y británico. Confió en traductores que tradujeron las palabras, pero no transmitieron su peso legal en el contexto del derecho alemán». Señaló una cláusula en la versión alemana del documento. «Aquí», dijo, «está el punto 7, inciso B». En la versión en inglés dice: «El proveedor garantiza la pronta reparación de cualquier defecto identificado». ¿Es correcto? Davis asintió, todavía escéptico. «Totalmente cierto. Fórmula estándar». «Sí, para nosotros», asintió Maya. «Ahora, mira el original en alemán. La frase que se usa aquí es unverzügliche Mangelbeseitigung. Tus traductores la tradujeron como reparación inmediata, eliminación inmediata. Y a primera vista tienen razón. Unverzüglich significa inmediatamente. Mangel significa defectos. Beseitigung significa eliminación. Todo encaja». Hizo una pausa, dejando que la aparente simplicidad penetrara en ella. Davis abrió la boca para decir algo sarcástico, pero Maya se le adelantó. «Pero aquí está el problema, señor.
Al-Jamil. En el derecho mercantil alemán, especialmente en ingeniería mecánica, la frase unverzügliche Mangelbeseitigung no es solo una promesa de reparación rápida, es un término legal con una enorme cantidad de obligaciones. No se limita a reparar el componente defectuoso. Automáticamente, sin más aclaraciones, responsabiliza plenamente al proveedor de todos los daños asociados que el comprador sufra. En alemán, esto se llama Folgeschäden. Pronunció la palabra Folgeschäden con tal claridad que sonó como el chasquido de un látigo. Khalid frunció el ceño. No era abogado, pero entendía muy bien la palabra daños y perjuicios. Continúa, dijo en voz baja. En la versión en inglés del contrato, Maya golpeó el documento con el dedo. La responsabilidad por daños emergentes, como paradas de producción, lucro cesante y multas de terceros, se incluye en una cláusula aparte y se limita a $500,000. Este es su seguro, la práctica habitual. Pero al firmar la versión alemana con la frase unverzügliche Mangelbeseitigung, básicamente cancela esta limitación. Un tribunal alemán, en caso de litigio, interpretará esta frase como su acuerdo incondicional de cubrir todas las pérdidas, cualesquiera que sean. Su seguro de $500,000 se convierte en un simple papel. Arthur Davis palideció. Sí, eso no es cierto, murmuró, pero su voz ya no sonaba segura. Es solo una posible interpretación. Eso no es una interpretación, señor. Davis, es la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal de Alemania, consagrada en docenas de decisiones, empezando por el caso de las turbinas de 1979, replicó Maya sin alzar la voz. Sus socios, Bauer Technik, son una antigua empresa bávara. Sus abogados no pudieron haber incluido esa frase por casualidad. Conocían su verdadero valor, le ofrecieron una cláusula estándar desde su punto de vista y su departamento, sin profundizar en la esencia, simplemente la aceptó, traduciéndola literalmente, pero no según su significado. La habitación estaba en un silencio sepulcral, incluso la respiración parecía haberse detenido. Sarah Washington, de pie junto a la puerta, miró a su hija como si la viera por primera vez. Esta experta, tranquila y segura no se parecía en nada a su pequeña y tranquila hija que la ayudaba a fregar los pisos. Khalid Al-Jamil se levantó lentamente de su silla. Se acercó a la mesa y recogió el documento en alemán. No conocía el idioma, pero ahora miraba la línea que Maya le había indicado como si fuera una serpiente de cascabel acechando entre sus papeles. ¿Y de dónde? Tragó saliva intentando controlar la voz. ¿De dónde salió esa suma de 8 a 10 millones? Maya volvió a tocar la pantalla de su tableta. Al instante, apareció un diagrama de la línea de producción de Bauer Technik. Investigué a su socio antes de venir. Esta es información pública de sus informes anuales. Su empresa les suministra prensas hidráulicas clave. Un día de inactividad en esa línea les cuesta 1,2 millones de euros en lucro cesante y penalizaciones según sus propios contratos. Si una de sus prensas se avería por una pieza defectuosa, tardarán al menos una semana en reemplazarla y ajustarla. 7 días multiplicados por 1,2 millones son 8,4 millones de euros. Al tipo de cambio actual son casi 10 millones de dólares y según la versión alemana del contrato que usted estaba dispuesto a firmar, todos estos costes habrían sido asumidos por usted en su totalidad. Apagó la tableta. El cálculo estaba completo. El veredicto estaba dado. A Khalid le brotó un sudor frío en la frente. Recordó los recientes problemas de calidad con uno de sus proveedores de metal. El riesgo de defectos no era nulo, siempre existía. Sus abogados deberían haberlo protegido de tales riesgos, pero no lo hicieron. Habían pasado por alto una trampa de 10 millones de dólares. Se volvió bruscamente hacia Arthur Davis. «Davis». Su voz era baja, pero eso solo la hacía más amenazante. «Es cierto». El abogado parecía destrozado.
Abría y cerraba la boca, incapaz de articular palabra. Su reputación profesional, forjada durante 30 años, se desmoronaba ante sus ojos bajo la avalancha de argumentos de una chica de 16 años del Bronx. Tenemos que volver a comprobarlo con nuestros consultores alemanes, balbuceó finalmente. No se moleste, intervino Maya. Puedo darle los números de casos judiciales específicos y párrafos del comentario al Código Civil alemán. Sus asesores solo confirmarán mis palabras. La redacción correcta en inglés debería haber sido reparación inmediata del componente defectuoso, con responsabilidad por daños indirectos, limitada según la cláusula 15.4. Y en alemán, para mantener el equilibrio, debería haber insistido en sustituir unverzügliche Mängelbeseitigung por Reparatur des Mangelhaften Teils, es decir, reparación de la pieza defectuosa, y añadir una frase aparte que hiciera referencia a la cláusula de limitación de responsabilidad. Esto es una cuestión de higiene jurídica elemental al trabajar con la legislación alemana. Ella habló de ello tan sencillamente como si estuviera explicando cómo prepararte. La sorpresa en el rostro de Khalid dio paso a algo más. Era un horror frío y pegajoso. No el horror de perder dinero. Había perdido grandes sumas. Era el horror de su propia vulnerabilidad. Su imperio multimillonario, su ejército de abogados, su sistema de seguridad y control habían sido impotentes, habían fallado el golpe, y esta chica, la hija de la señora de la limpieza, a la que había estado comparando con el polvo bajo sus pies, media hora antes vio esta amenaza con solo mirar un papel. No solo conocía idiomas, entendía el mundo que se escondía tras ellos, veía cosas ocultas a los ojos de sus profesionales altamente remunerados. Se recostó lentamente en su silla. Por primera vez en años, se sentía un perdedor en lugar de un maestro. Miró a Maya, y no había malicia ni triunfo en su mirada serena y clara. Solo era una constatación de hechos. No intentaba humillarlo, simplemente le mostraba la realidad. Y esa realidad era más terrible para Khalid al-Jamil que cualquier insulto. Esta chica acababa de salvarlo de un desastre financiero y de reputación, y lo había hecho después de que él las pisoteara a ella y a su madre. La certeza de ese hecho lo quemaba por dentro como un hierro candente. La sala estaba tan silenciosa que casi se podía oír el polvo depositarse sobre la superficie barnizada del escritorio. Arthur Davis, el abogado principal, permanecía allí de pie, con el rostro pálido como un pergamino, su mundo desmoronado. Los asistentes de Khalid se quedaron paralizados, temerosos de respirar, con la mirada fija en su jefe, aterrorizado, y en la chica impasible. Sarah Washington aferraba un trapo húmedo como si fuera su único salvavidas en un océano embravecido. Khalid al-Jamil levantó lentamente la cabeza. El terror gélido en sus ojos fue reemplazado gradualmente por algo más, nublado, pesado, como una rabia ahogada en su propia impotencia. Él, el constructor de un imperio, el hombre que movió mercados y arruinó destinos con una sola llamada, había sido derrotado públicamente. ¿Y por quién? Por la hija de 16 años de su señora de la limpieza. La humillación era más amarga que cualquier pérdida financiera. Hizo un gesto apenas perceptible con la mano. ¡Fuera! Su voz era ronca, apenas audible, pero era una orden que no admitía réplica. ¡Todos fuera! Davis, estás despedido. Toma tus cosas y no dejes que tu espíritu vuelva aquí. Arthur Davis se estremeció como si lo hubieran golpeado. 30 años de servicio, una carrera impecable. Todo se había convertido en polvo en cuestión de minutos. Quiso decir algo, objetar, justificarse, pero al encontrarse con la mirada muerta de Khalid, solo asintió en silencio y tambaleándose, se dirigió a la salida. Los asistentes se evaporaron tras él, cerrando silenciosamente la enorme puerta tras ellos. Ahora solo quedaban 3 personas en la enorme oficina: Khalid, Maya y su madre.
Khalid al-Jamil se levantó lentamente, rodeó la mesa, se acercó al ventanal y contempló la ciudad. Intentó ordenar sus pensamientos, recuperar su habitual sensación de control, de poder. Esta chica lo había salvado del desastre. Era innegable, pero también había sido la causa de su mayor vergüenza. Tenía que tomar la iniciativa para recuperar su posición de amo. De acuerdo, dijo sin darse la vuelta. Ha demostrado tener razón. Eres inteligente, muy inteligente. Valoro a las personas que aportan valor a mi empresa. Me has hecho un favor y siempre pago por los favores. Se giró. Ya no había desprecio en sus ojos, sino la fría mirada calculadora de un hombre de negocios que ve ante sí un activo valioso pero peligroso. Dime el precio, dijo sin rodeos. ¿Cuánto quieres? $500,000. ¿1 millón? Te hago un cheque ahora mismo, para tu madre, para ti, para una educación, una casa nueva, lo que sea. No tendrás que fregar pisos nunca más. Este desagradable incidente quedará olvidado. Cada uno seguirá su camino. Estaba seguro de que esta propuesta lo resolvería todo. El dinero lo solucionaba todo. Era la ley del mundo en el que vivía. Esperaba ver codicia en el rostro de la chica, deleite, tal vez incertidumbre por la riqueza que había recaído sobre ella. Pero Maya lo miró con calma, incluso con una ligera sombra de decepción. «Aún no lo entiende, señor al-Jamil», respondió en voz baja. «No se trata de dinero». Sara jadeó, agarró la mano de su hija. «Maya, cariño, ¿qué dices?», susurró horrorizada. «El señor al-Jamil te propone matrimonio». «Mamá, por favor cállate», la interrumpió Maya suave pero firmemente, sin apartar la mirada de Khalid. Su rostro se tensó. Rechazar el dinero era irracional, incomprensible para él. Si ella no quería dinero, entonces quería algo más. ¿Poder? ¿Reconocimiento? De acuerdo, intentó de nuevo, cambiando de táctica. Lo entiendo, no quieres una limosna, quieres algo que valga la pena. Puedo conseguirlo. La mejor universidad. Oxford, Harvard, Yale, donde sea, lo pagaré todo. Y después de que te gradúes, te daré un puesto en mi empresa. Trabajarás en el departamento de analítica. Con tu inteligencia llegarás lejos. Serás alguien. Haré de ti alguien. Se acercó con una voz casi confidencial, condescendiente. Intentaba tentarla con un futuro que creía que solo él podía ofrecerle. «Debes entender, muchacha», continuó, y las viejas notas arrogantes volvían a impregnar su voz, «que en este mundo no todo se decide solo con la inteligencia. Eso no basta. Lo importante es de qué estás hecha, de qué entorno vienes. Necesitas un patrón, alguien que te abra las puertas. Tú tienes la inteligencia, yo tengo los medios. Juntos». Maya levantó la mano y él se detuvo en seco. «El medio ambiente», repitió la palabra, y sonó como una frase en sus labios. «Tiene razón, señor al-Jamil. El medio ambiente es muy importante y su actitud hacia la gente de mi entorno es la raíz del problema». Khalid frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar. Estaba a punto de perder los estribos, de decir que se le estaba agotando la paciencia. Pero entonces Maya hizo algo que él nunca esperó. No discutió, no gritó. Simplemente sacó su viejo y desgastado teléfono del bolsillo, tocó la pantalla y lo colocó sobre la superficie pulida de la mesa que los separaba. Se hizo el silencio y entonces una voz familiar y autoritaria salió del altavoz del teléfono, la voz de Khalid al-Jamil. «Ichi, y quiero dejar esto claro de una vez por todas, Marcus», dijo la voz grabada, fría y afilada como una cuchilla. «No quiero informes de igualdad de oportunidades, quiero resultados. Deja de enviarme candidatos de esos distritos para que los apruebe. El Bronx, Harlem, da igual. No quiero ver esos códigos postales en mi solicitud». En la grabación también se escucha la voz vacilante de otro hombre, aparentemente el jefe de recursos humanos. «Pero, señor al-Jamil, por ley estamos obligados a considerar todo, ¿sí? La ley». La voz de Khalid resumaba veneno en la grabación.
No pago a abogados para que me citen la ley, les pago para que encuentren maneras de evadirla. Necesitamos gente con la formación adecuada, con una esencia sólida, gente criada en una cultura de ganadores, no en una cultura de mendigos. No quiero arrastrar sus problemas, su mentalidad, su suciedad a mi empresa. Khalid se quedó paralizado ante el escritorio. La sangre desapareció de su rostro, dejando una palidez grisácea y mortal. Miraba el pequeño teléfono como si fuera una serpiente de cascabel lista para atacar. Recordó la conversación. Había sido una conferencia telefónica con la gerencia de la sucursal estadounidense. Hacía una semana. Estaba en su oficina con la puerta entreabierta. No pensó que nadie lo oiría y mucho menos lo grabaría. Y la grabación continuó. La voz se volvió aún más áspera y franca. Entiende, Marcus, su ambición es solo una sed disfrazada de limosna. No buscan crear, buscan recibir, son lastre, basura genética. Encuéntrame una razón, cualquier motivo formal para rechazarlos. Experiencia insuficiente, cualificaciones inadecuadas, lo que sea, simplemente manténlos alejados de mi corporación. ¿Me he explicado bien? Sí, señor, con total claridad. Se escuchó en la grabación la voz derrotada del oficial de personal. La grabación terminó. Maya tomó tranquilamente el teléfono y lo guardó en su bolsillo. El silencio en la oficina era absoluto, resonante, era más pesado que el granito. Khalid permaneció inmóvil, como una estatua. Sentía el sudor frío correr por su espalda. Cada palabra de aquella grabación era como un clavo clavado en su ataúd. Al instante, con todo su sentido comercial, evaluó la magnitud del desastre. Esta cinta, si cayera en manos de los periodistas, no solo le causaría problemas, lo destruiría, no financieramente, pues tenía suficiente dinero para capear cualquier tormenta, destruiría su reputación. Su nombre, forjado durante décadas, se convertiría en sinónimo de racismo e intolerancia. Las acciones de su empresa se desplomarían, sus socios le darían la espalda. Grandes fondos, para quienes la responsabilidad social no es una frase vacía, empezarían a deshacerse de sus valores. Su imperio, construido sobre una imagen impecable y un puño de hierro, se derrumbaría por unas pocas palabras descuidadas, pronunciadas con la plena confianza de su propia impunidad. Lentamente volvió su mirada hacia Maya. No había triunfo en sus ojos, ni malicia, solo una determinación fría y serena. No lo amenazaba, no lo chantajeaba, simplemente le mostraba sus cartas y tenía una carta de triunfo innegable que superaba cualquier carta que él tuviera. Fuerza. En ese preciso instante, todo el poder, toda la fuerza, todo el control que siempre había estado en sus manos, fluyó a las manos de esta chica de 16 años. Ella sostenía su futuro en su viejo teléfono, su imperio, su vida. Él, Khalid Al-Jamil, acababa de recibir jaque mate, y no fue una dama ni una torre, sino un discreto peón que había estado a punto de barrer del tablero hacía unos minutos. Tragó saliva con fuerza, tenía la garganta seca. Por primera vez en décadas, sintió algo que había olvidado hacía tiempo. Sintió miedo. El silencio en la oficina se hizo denso, como aire comprimido antes de una tormenta. Khalid permaneció inmóvil, con la mirada fija en Maya. Esperaba cualquier cosa: gritos, lágrimas, exigencias de dinero, chantaje. Pero la chica simplemente lo miró y había algo más aterrador en su calma que en cualquier amenaza. Finalmente habló, con una voz plana y sin emoción, como si estuviera leyendo un informe empresarial. «No quiero su dinero, señor Al-Jamil», dijo, y sus palabras lo tomaron por sorpresa. El dinero es una solución demasiado simple para un problema tan complejo. Lo que usted hizo no se arregla con un cheque, pero sí con acciones. Hizo una breve pausa para asimilarlo. Su madre, Sara, estaba detrás de ella, con las manos entrelazadas.
Miró a su hija y luego a su jefe, con miedo mezclado con un orgullo incipiente en sus ojos. Tengo 3 condiciones, continuó Maya. Si las haces, estas imágenes nunca aparecerán en ningún sitio, sino se las daré a las principales agencias de noticias esta noche. La decisión es tuya. Khalid guardó silencio, con la mandíbula tan apretada que se le tensaban los pómulos. Escuchó. Primero, mi madre. Maya miró a Sara con una calidez que suavizó momentáneamente su expresión severa. Pídele disculpas públicamente delante de todo el personal de este edificio, no por haberte molestado, sino por cómo la humillaste. A partir de mañana dejará de ser limpiadora. La nombrarás administradora de este edificio, con un salario 3 veces superior al actual y un paquete completo de beneficios, incluyendo el mejor seguro médico para toda la familia. Khalid se estremeció levemente. El administrador del edificio, la mujer que creía invisible, no era solo una exigencia, era un golpe simbólico. Segundo, la voz de Maya volvió a sonar acerada. Crearás y financiarás íntegramente un programa de becas. Se llamará Becarios Al-Jamil. Pronunció su nombre con especial énfasis. Este programa será para niños talentosos de las zonas desfavorecidas del Bronx, esas mismas zonas que tanto detestas. Destinarás $10 millones a su creación y funcionamiento. El dinero se transferirá a un fondo creado especialmente en un mes. Yo personalmente supervisaré la constitución de este fondo para que no se desperdicie ni un solo centavo. 10 millones. La suma era enorme, pero no fatal para Khalid. Lo humillante era que su nombre, símbolo de éxito y elitismo, ahora se asociaría con aquellos a quienes llamaba basura genética. Era un castigo sofisticado que lo obligaba a apoyar públicamente a quienes odiaba en secreto. Y tercero, dijo Maya, con una mirada aún más directa. Para mí, no pido ni un céntimo, pido un puesto. Crearás un nuevo departamento dentro de tu empresa, un departamento de comunicación internacional y análisis estratégico. Yo seré su directora. Los ayudantes de Khalid, de pie contra la pared, se quedaron paralizados. Uno de ellos emitió un sonido suave y estrangulado, como una tos. La jefa del departamento, una chica de 16 años. Te reportaré directamente, continuó Maya con firmeza. Mi departamento revisará todos los contratos internacionales antes de firmarlos. Tendré derecho a vetar cualquier acuerdo si encuentro inconsistencias lingüísticas, culturales o legales que puedan perjudicar a la empresa. Como tu contrato alemán, por ejemplo. Mi salario será acorde a mi puesto, pero es solo una formalidad. Terminó. El silencio invadió la oficina de nuevo. Maya había puesto sus condiciones. Ahora era su turno. Un huracán rugió en el interior de Khalid. Una ira ardiente y venenosa luchaba contra un miedo gélido. Su primer pensamiento fue salvaje, animal, negarse. Reducir a esa chica a polvo, aplastarla, hacer que lamentara el día en que nació. ¿Quién era ella para imponerle condiciones? Khalid Al-Jamil, la hija de una señora de la limpieza, había construido su imperio durante décadas, había doblegado a los poderosos y ahora se suponía que debía doblegarse ante una niña. La humillación era casi física, lo quemaba por dentro. Pero tras el velo de la ira emergió un cálculo gélido, la misma cualidad que lo había convertido en multimillonario. Rápidamente, en una fracción de segundo, repasó ambas opciones en su cabeza. Opción 1. Se niega. La cinta se filtra a la prensa. ¿Qué pasa después? Un desastre. Sus palabras, sacadas de contexto o no, sonarán como el manifiesto de un snob racista. Las acciones de su empresa se desplomarán. La junta directiva convocará una reunión de emergencia. Socios preocupados por la reputación en Europa y Asia empezarán a romper sus contratos. Fondos progresistas venderán sus valores. Su nombre se convertirá en un nombre familiar. Fin, el colapso total de todo lo que ha construido. Su legado quedará reducido a cenizas. Opción 2. Acepta. ¿Qué pierde?
$10 millones es desagradable, pero es una gota en el océano de su fortuna. Queda mal ante sus subordinados, pero le tienen demasiado miedo como para que importe. Consigue a su ex empleada de limpieza como administradora. Humillante, pero puede vivir con ello. Y consigue a esta chica como jefa de departamento. Eso fue lo más difícil. Ella estará allí, un recordatorio constante de su derrota. Ella tendrá poder. Y también verá a diario cómo vive, cómo gestiona sus negocios, cómo toma decisiones. No solo recibirá las llaves de las estructuras, sino también acceso a sus puntos más vulnerables. No hoy ni mañana, pero en algún momento podrá dar un paso que él no podrá repeler. Él lo sabía. No solo era inteligente, sino sistemática. Actuaba sin dejarse llevar por las emociones. Había visto gente así, pero todos eran de Wall Street, con años de experiencia y sangrientas guerras corporativas a sus espaldas. Ella era del Bronx, 16 años, ni siquiera tenía carnet de conducir, pero ella sola acababa de ponerlo bajo control. Podría intentar cancelarlo más tarde, firmarlo y luego encontrar la manera de cancelarlo, darle un puesto formal y poco a poco ir sacándola de la empresa, hacer que se fuera por sí sola. Pero sabía que no se iría, y si intentaba traicionarla, no se iría sin más, sino que lo destruiría públicamente. Sentía que todo lo que ella decía ya estaba duplicado en algún lugar, encriptado, archivado. Tenía planes de respaldo y, sin embargo, sentía algo más. Ella no quería venganza, quería participar. Este matiz era importante. Si hubiera querido venganza, ya habría publicado la grabación. No tiene sed de sangre, quiere cambiar las reglas, y eso significa que puedes trabajar con alguien como ella, con cuidado, a distancia, pero puedes. La imaginó en la sala de conferencias, escuchando atentamente, haciendo preguntas que nadie más se atrevería a responder. Imaginó los rostros de sus antiguos compañeros, aburridos, predecibles, y junto a ella, a esta chica con la mente de una máquina y el instinto de una superviviente. ¿Sería conveniente? Number. ¿Sería peligroso? Quizás, pero también podría ser la decisión más rentable de los últimos 5 años. Puede ver lagunas en los contratos, leer entre líneas en cualquier idioma, percibir la intención del texto, lo ha demostrado. Si se la canaliza, si se le da acceso, será más que un simple recurso, será un escudo y tal vez un arma. Ese era Khalid. Donde otros veían un problema, él veía una herramienta. Donde otros se retiraban, él reclutaba. Donde otros se negaban, él cerraba tratos. Eso fue lo que lo hizo ser quien era. No solo era rico, era un jugador y ahora tenía la mayor apuesta de su vida. ¿Pero qué gana? Salva su imperio. El problema está localizado y resuelto aquí y ahora. Es más, su mente fría ha empezado a trabajar más. El programa de becas Al-Jamil. A los ojos de la sociedad, esto parecerá un acto de increíble generosidad y responsabilidad social. La prensa escribirá sobre un multimillonario que invierte en el futuro de los niños de barrios pobres. Esto no solo salvará su reputación, la elevará a un nuevo nivel. Y la chica acaba de salvarlo de perder 8 millones en un contrato alemán. Habla 7 idiomas. Es muy inteligente y valiente. Tener a una persona así trabajando para él, aunque sea bajo sus condiciones, es una ventaja valiosa. La batalla interior duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. La ira dio paso a un pragmatismo amargo y frío. Había perdido completamente, y lo más inteligente para un perdedor era aceptar la derrota y minimizar sus pérdidas. Exhaló lentamente. El aire abandonó sus pulmones con un suave silbido. Miró a Maya. Ya no había arrogancia en ellos, solo un cansancio insondable y el peso de la decisión que había tomado. «Estoy de acuerdo», dijo con voz ronca, y la palabra se le escapó como si le hubieran arrancado un diente de raíz. Sara jadeó y se tapó la boca con la mano. Los asistentes se miraron desconcertados.
Maya no pareció sorprendida en absoluto. Simplemente asintió como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. Me alegro de que hayamos llegado a un entendimiento, dijo en el mismo tono profesional. Entonces hizo lo que finalmente acabó con Khalid. Sacó su tableta de la mochila, la misma que había usado para mostrar los certificados. Con un par de movimientos rápidos, abrió el documento. Preví este resultado, así que preparé un acuerdo preliminar con antelación, dijo. Este establece los 3 puntos. Por supuesto, nuestros abogados redactarán los contratos completos más adelante, pero este documento que firmamos ahora tendrá fuerza legal como carta de intención. Garantiza que ninguna de las partes cambiará de opinión. Seguía sentado en silencio, inmóvil, como si incluso su respiración pudiera añadir peso innecesario al momento. No cogió la tableta de inmediato. En cambio, su mirada se posó en su rostro, no para captar la mentira, sino para ver cuánto había comprendido. ¿Tienen abogados?, preguntó con voz ronca. Todavía no, pero hay profesores, respondió. Y acceso a la biblioteca de Harvard a través del programa de afiliados. Y luego hay gente que se cree historias como la mía, a quienes les mostré el cálculo de mi contrato. Accedieron a revisar el texto sin cobrar, porque no quieren que gente como tú quede impune. Se dio la vuelta. En su mundo, la ayuda gratuita era un mito. Si alguien hacía algo gratis, significaba que tenía un plan más profundo y ella lo tenía. ¿Y crees que eso me convencerá? Un documento de origen desconocido, compilado a partir de plantillas y una iniciativa benéfica de unos activistas. Rió entre dientes, pero se le quebró la voz. No lo creo, dijo. Lo sé, porque esto no es solo un documento, es un punto de partida. Si lo firmas, tienes una opción, control, una alternativa. Si no lo firmas, subiré la grabación a la prensa y pasaré copias de este documento a las redacciones. Que los periodistas jueguen a la reconstrucción. Elige cómo quieres perder, ante la opinión pública o en alianza conmigo. Él se estremeció. Su voz era gélida. No era una chica del Bronx, era una compañera. «¿Y si firmo?», susurró. «¿Desaparecerás? Tomarás el dinero y te irás a crear una leyenda en TikTok». Si quisiera fama, ya habría hecho streaming. Si quisiera dinero, ya habría puesto un precio. Pero vine por algo más, por un lugar en la mesa, por lo que le pertenece por derecho a la gente que has estado expulsando a la calle durante años a través de los códigos postales equivocados y la cultura equivocada. Ella hizo una pausa. No quiero parecerlo. Lo haré, y no porque me lo permitas, sino porque no podrás impedirlo. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. A esta chica no se la podía amenazar, no se la podía presionar. Ya había ganado, solo faltaba elegir una forma. ¿Por qué volviste? Después de que yo... No terminó la frase. Porque mi madre sigue trabajando aquí, respondió con calma. Porque no tiene otra opción. Y no voy a dejar que la destrocen y la pisoteen. Ni tú, ni los que vengan después. Ella exhaló lentamente, como si estuviera conteniendo algo más que solo ira. Puedes firmar este documento y salvar las apariencias, o no firmarlo y perderlo todo. En el primer caso, te doy la oportunidad de demostrar que eres capaz de cambiar. En el segundo, simplemente confirmarás todo lo que dijiste en esa grabación. El silencio se prolongó. No sabía qué decir, por primera vez en muchos años. Y luego dijo: «No estoy aquí para exigir, estoy ofreciendo, pero la oferta durará exactamente 5 minutos, luego desaparecerá, para siempre». Khalid seguía mirando por la ventana. Su rostro estaba paralizado. No estaba acostumbrado a los ultimátums, sobre todo de aquellos a quienes no había considerado humanos esa mañana. Encendió el cronómetro de su tableta. Los números empezaron a contar. 4:59, 4:58, y de repente se rió, en silencio, sin alegría. «¿Crees que tengo miedo?» «No», dijo ella. «Creo que eres demasiado orgulloso para pararte sobre las ruinas de tu propio trono. Y eres lo suficientemente inteligente como para saber que esto no es un chantaje. Esta es tu última oportunidad de ser humano.
Khalid se levantó, se acercó a ella, tomó la tableta. Miró el texto, recorrió con la vista los titulares y en ese instante comprendió. Su inteligencia no era una amenaza, era la salvación. Este acuerdo salvaría algo más que la reputación. Era una oportunidad para empezar a construir un sistema que no se pudriera desde dentro. Se hundió lentamente en la silla, tomó el bolígrafo y en ese momento giró la tableta hacia Khalid. En la pantalla había un texto escrito en un inglés jurídico impecable, claro, punto por punto, sin una sola laguna. Miró la pantalla y el horror y el respeto se mezclaron en su alma. Esta chica había pensado las cosas con mucha anticipación. No había venido a amenazar, sino a hacer un trato. Había venido con un plan ya preparado, con pruebas, con influencia e incluso con un contrato ya hecho. No actuaba como una adolescente resentida, sino como una asaltante corporativa experimentada. Imprímelo, le dijo a su asistente, sin apartar la vista de Maya. Un minuto después, 3 copias del acuerdo estaban sobre la mesa. Khalid tomó un bolígrafo caro del soporte de su escritorio. Le temblaba ligeramente la mano al firmar bajo cada cláusula. Una firma que le había costado $10 millones y poder ilimitado. Luego le entregó los papeles a Maya. Ella firmó con calma y confianza. «Mamá», llamó suavemente, «tú también tienes que firmar, como tercero y testigo». Sara se acercó a la mesa con las piernas rígidas. Nunca había estado tan cerca de esa mesa en su vida, donde se decidía el destino de millones. Maya le ofreció su pluma. Con mano temblorosa, bajo la mirada del hombre más poderoso que había conocido, Sarah Washington firmó el documento que cambiaría su vida y la de su hija para siempre. Cuando todo terminó, Maya recogió una copia y la guardó en su mochila. «Mis abogados se pondrán en contacto con los suyos mañana por la mañana para hablar de los detalles», dijo. «Ahora, si no les importa, mamá y yo tenemos que terminar de limpiar». Esa última frase, dicha sin el menor rastro de ironía, fue el golpe más duro. Le demostró que, incluso habiendo ganado esta batalla, ella seguía siendo la hija de su madre, la chica que había venido a ayudar con el trabajo. Khalid Al-Jamil se hundió en silencio en su silla y observó cómo el futuro administrador del edificio y el nuevo jefe de su departamento de estrategia recogían cubos y trapos. En ese momento comprendió que su viejo mundo finalmente se había derrumbado.